Buenas tardes, compañeras. Soy Trama Sison, miembro de la Fuerza de las Mujeres. Como sabéis, somos una organización que nos organizamos, perdón por la redundancia, nos organizamos de forma asamblearia, somos apartidistas y también nos autogestionamos en defensa de la agenda feminista. No tenemos subvenciones, nos autogestionamos. Si queréis colaborar, tenemos una web donde todos vuestros donativos, desde incluso €1, tienen recompensa. Y así conseguimos llegar a diferentes puntos de España. Nuestra acción más importante es una manifestación estatal donde nos unimos todas las feministas radicales en defensa de nuestras reivindicaciones. Tenéis nuestro manifiesto en todas nuestras redes, pero también queremos ampliar un poco todos estos temas que no se tocan tan a fondo en el manifiesto, ¿de acuerdo? A ver, voy a ver si está por aquí la compañera. A ver si ahora, bien, está buena. Perdón, es que estaba intentando hacerlo desde el ordenador o desde el iPad, que lo tenía colocado y no había manera. Bueno, así que ya... Nada, lo bueno se hace esperar. A ver, que ahora te pierdo un poco el sonido, no te he escuchado. No sé si las demás te han escuchado, igual es un problema mío. No, decía que perdón por los problemas técnicos. Nada, no ha sido nada. Perdón por mi parte también, que lo que decía antes, ¿no? Que deberíamos de haber hecho a lo mejor una prueba. Pero bueno, aquí estamos. Empezamos, estamos con Jessica Filol, socióloga feminista, investigadora de la cultura incel. Es un poco el motivo de invitarte a participar con la Fuerza de las Mujeres esta tarde. Gracias por tu tiempo, gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, vamos a hablar de tu trabajo de fin de grado. Ya te felicité en su momento por el tema elegido. Ahora te tengo que felicitar también por la nota, que ahora ya se sabe la nota y te tengo que felicitar también por la nota, así que queda dicho. Incels y MGTOW, más allá de la frustración sexual. No sé, si te parece, empezamos así un poco por lo más básico, ¿no? Conceptualizar un poco qué son los incels, qué son MGTOW, MGTOW. Cuéntanos. Pues verás, el tema es cierto que desde la academia no se ha tratado prácticamente, solamente hay una etnografía hecha desde el Centro Reina Sofía en España. Prácticamente no se ha abordado el tema de las comunidades incel y MGTOW. Y me parecía un tema interesante porque desde los medios de comunicación sí que se ha tratado, pero con mucho, seguramente desde un punto de vista muy amarillento, muy morboso, muy buscando la polémica. ¿Qué son las comunidades incel y qué son el movimiento MGTOW? Seguramente el movimiento incel sí que hemos oído hablar todos o todas de él porque ha tenido presencia en los medios de comunicación, pero el movimiento MGTOW seguramente a muchas ni les suene. Son un acrónimo de Men Going Their Own Way, que son hombres que siguen su propio camino. Desde mi punto de vista son, digamos, un spin-off del colectivo incel. ¿Incel qué significa? Significa célibes involuntarios. Son un colectivo de hombres caracterizado por no mantener relaciones sexuales con mujeres en contra de su voluntad. Quiere decir que ellos quieren mantener relaciones sexoafectivas con mujeres, pero no lo consiguen. La explicación que ellos le dan es básicamente, por resumirlo mucho, que hay toda una conspiración feminista internacional para que ellos no follen. Esa es la explicación que le dan. Mi teoría es que básicamente tienen unos problemas en cuanto a habilidades sociales, en cuanto a relacionarse con mujeres, en cuanto a conceptualizar a la mujer como ser humano y no como alguien que está para satisfacer sus deseos y sus necesidades. Esto en cuanto al colectivo incel. Y el movimiento MGTOW es un spin-off de este colectivo, que son hombres que han decidido que hacer, podríamos decir, de la necesidad virtud, aunque no hay virtud aquí por ningún lado. Son un colectivo de hombres que han decidido que, puesto que no consiguen tener relaciones con mujeres, renuncian a relacionarse con mujeres
en todos los ámbitos, en el plano afectivo, en el plano sexual, en el plano económico, en el plano amistoso, en todos, en absolutamente todos los planos de su vida. Siguen su propio camino, se centran en sí mismos, en ir al gimnasio, en tener una vida laboral exitosa, en cultivarse mentalmente y no tener relaciones con mujeres porque creen que es un esfuerzo fracasado, un esfuerzo fallido, que les resta mucho tiempo que podrían dedicar a sí mismos. Es onanismo, básicamente. Vale, además de estos dos grandes grupos, luego también hablamos también de otros grupos, ¿no? De artistas de la seducción, hombres en defensa de los derechos de los hombres, varios grupos, a lo mejor no tan conocidos, pero y que no es el celibato o voluntario o involuntario, tienen otra cosa en común, ¿no? Pues a lo mejor es un poco pues, lo que da tu título, ¿no? Más allá de la frustración sexual. Sí. Porque como tú decías, bueno, pues eso, no es solamente un tema de frustración sexual, sino que rechazan todo tipo de relación. Al final lo que tienen en común es el rechazo a la mujer. Sí, bueno, de hecho es un rechazo de la mujer más que a la mujer. Se han sentido rechazados, todos estos colectivos se han sentido rechazados en algún momento de su vida por alguna mujer, por una o muchas, y de eso han construido su identidad. De ese fenómeno de rechazo es sobre lo que construyen su identidad. Todos esos grupos son lo que denominaríamos la manosfera. La machosfera, también hay otras publicaciones que se refieren, que son espacios especialmente virtuales porque facilitan el anonimato, aunque no exclusivamente. Todos conocemos, por ejemplo, el grupo de los colegas del gimnasio, el grupo de los colegas del fútbol. Ese tipo de grupos también formarían parte de la machosfera. Se trata de esos grupos donde los hombres pueden dejarse ir y decir cualquier barbaridad que se les ocurra, normalmente con grandes dosis de misoginia. Los PUA o los pick-up artists son hombres que han sido rechazados por mujeres en el plano del ligue y han construido un negocio multimillonario a nivel mundial para enseñar a otros hombres cómo seducir mujeres. Se denominan los artistas del ligue y, bueno, seguramente a muchas os suene Álvaro Reyes y otros de este mismo pelaje, que básicamente lo que afirman es que las mujeres no tienen voluntad, que les rechazan por mero capricho, un poco resumiendo mucho, y este es el análisis que yo hago de su discurso, ¿eh? Las mujeres les rechazan un poco por capricho, porque somos seres volubles y sin voluntad, y que lo único que hay que hacer para tener éxito con las mujeres en el plano afectivo sexual, especialmente sexual, es convencerlas. Claro, sus prácticas rayan o sobrepasan ampliamente el acoso, en muchos casos el abuso sexual, violaciones, etcétera. De hecho, hay publicaciones de gurús de la seducción que relatan a los alumnos de sus cursos experiencias que en cualquier contexto legal serían consideradas violación. Y hay un negocio millonario detrás de esto. Y luego tenemos... Terrible. Sí, perdona. Sí, te decía. Después tenemos los que se denominan activistas por los derechos de los hombres. ¿Cómo lo diría? Si consideran que hay un movimiento feminista legítimo, pues también debería haber un movimiento masculinista. Ellos consideran que legítimo. Sobre todo se enfocan en el rechazo de las mujeres, en su fracaso en matrimonios, en tema de custodia compartida impuesta, no negociadas, sino custodias compartidas impuestas, en utilizar a los jueces como mecanismo para castigar a mujeres rebeldes que han tenido la osadía de pedirles el divorcio, incluso de mantener relaciones con otros hombres, de rehacer sus vidas, utilizar a los juzgados de familia como herramienta de maltrato, como herramienta de castigo. Y bueno, ellos consideran que actualmente el feminismo ha alcanzado tal potencia a nivel mundial, potencia social, económica, legal, ha alcanzado la hegemonía cultural, y que por lo tanto es legítimo que ellos establezcan un movimiento para defender unos derechos que consideran agraviados, consideran que el feminismo ha ido demasiado lejos. Todos estos grupos en realidad comparten un mismo discurso, un mismo origen, que es el rechazo de las mujeres en alguno de los planos, en algún contexto. Y de eso
han construido una identidad que se basa en una misoginia galopante, lo cual los hace bastante peligrosos. Estamos diciendo que tienen una idea común, ¿no? Con ciertas diferencias, pero tienen una idea común, lo que acabas de decir, ¿no? La misoginia galopante. Tienen un lugar de encuentro, la manosfera. Quiero destacar lo que has dicho, porque cuando se habla de la manosfera o de la machosfera siempre se tiende a imaginar la virtual, las redes virtuales. Y me ha gustado que has hablado, bueno, pues de esos grupos del gimnasio, de esos grupos del trabajo, de esos WhatsApp donde ellos se sienten libres y dicen todo tipo de barbaridades y pasan todo tipo de vídeos erotizando la violencia contra la mujer, todo ese tipo de... que también van dentro de la manosfera. Un poco por ir contextualizando, ¿no? De si este tema, porque muchas veces se tiende a situar a los incels siempre en las redes sociales, digamos, en el mundo virtual. Entonces, me gustaría que hablásemos un poco de eso también, de cómo, creo que lo definís como polinización, ¿no? Sí. Cómo se pasa de estos grupos organizados ya con sus chats a la vida cotidiana, a nuestros grupos, a nuestras vidas. ¿Cómo se observa todo esto en la investigación? Sí, es muy frecuente que el discurso asociado al análisis de los colectivos incels vaya muy adornado de cierto paternalismo, pensando que, bueno, al final pues son unos chavales marginados socialmente, que no tienen contacto con mujeres, vírgenes, que no salen de su casa. Bueno, no. No son chavales vírgenes, pobrecitos, un grupo minoritario que no sale de su casa. No, son grupos peligrosos. Son grupos que en Europa, en Estados Unidos y en Canadá han cometido atentados. Han asesinado, asesinatos múltiples. En Europa los hemos tenido, en Canadá, en Alemania, bueno, los hemos tenido en multitud de países. En España, por suerte, pero se les considera grupo terrorista. Y no por motivos caprichosos. Estos grupos, estos foros, redes sociales, etcétera, ejercen un poder de atracción para dotarles de un discurso, una justificación a su fracaso que está fuera de ellos. Digamos que ellos no tienen responsabilidad en ese fracaso afectivo, en ese fracaso en sus relaciones con mujeres, y les dan un argumentario que les facilita sentirse bien consigo mismos, que les facilita no sentirse fracasados, porque en realidad lo que son es víctimas de una conspiración feminista internacional pensada para anular su masculinidad. Entonces, claro, ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad y no tienen nada que cambiar. Al contrario, funcionan como un elemento de radicalización, porque les está aportando elementos de análisis que van un poco en esa línea. Y no me voy a revisar absolutamente nada de mi comportamiento porque yo no hago nada mal, soy una víctima. Entonces, estos foros no están compuestos por avatares, por personas que solo existen en el mundo virtual o que llegan a su casa, encienden el ordenador y se transforman. Son personas reales, de carne y hueso, que salen a trabajar, que salen a estudiar, que van al gimnasio, que tienen amigos, que quedan con sus amigos en el bar, que van a jugar al fútbol, son gente que tiene una vida social fuera de Internet. Y no hay este dualismo digital que muchas veces nos imaginamos de, bueno, enciendo el ordenador, me pongo la capa de la invisibilidad, del anonimato y me transformo. No hay esta diferencia tan brutal, esta separación tan marcada, sino que estos discursos que se producen online en estos foros después tienen el reflejo en las conversaciones de bar, en las conversaciones en la cafetera, en el trabajo, en los grupos de WhatsApp, en el gimnasio y en otro tipo de espacios. Y de ahí que hablemos de polinización, de cómo todos esos discursos, esos memes que se producen en determinados foros, en determinadas redes sociales, luego se comparten por grupos de WhatsApp, y eso genera un conocimiento compartido, un acervo cultural compartido que después se traslada a la política, que de hecho es instrumentalizado por determinados partidos políticos y que llega a las instituciones, llega a la praxis política, a los discursos políticos, a los discursos de los medios de comunicación. Un ejemplo muy sonado fue cuando el Me Too resonaba con muchísima fuerza. Todas lo recordaremos, aquel movimiento, el movimiento del Me Too. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, nada menos, llegó a decir que no
tendría una reunión a solas con una mujer por miedo a que le acosaran. Vicepresidente de Donald Trump. Lo que llaman la doctrina Pence, de su vicepresidente Mike Pence. Claro, esto tiene unas implicaciones terribles sobre la carrera profesional de las mujeres. Ya de entrada está levantando la sombra de la sospecha, no sobre ellos que son agresores de una manera tan absolutamente generalizada como el Me Too reveló, sino sobre las mujeres que acusan falsamente, se inventan historias de falso abuso sexual para joder la vida de los hombres. O sea, nos hemos puesto todas de acuerdo por eso, precisamente, porque existe un movimiento feminista internacional a nivel mundial, hegemónico, dispuesto a destrozar la vida de los hombres. Ese es su discurso y claro, esto tiene implicaciones sobre la vida de las mujeres. Quiero decir, vicepresidente de los Estados Unidos, no es un don nadie, no es Manolo el del cuarto primera. Sí, sí, todos lo hemos visto, todas lo hemos visto, por ejemplo, pues cuando él se acabó de la selección de fútbol española, con el piquito de Luis Rubiales, como en las redes nos reproducían lo mismo, es que no os vamos a poder ni tocar por si acaso, por miedo a que nos denunciéis. Pasó un poco lo mismo, pero vemos pues lo que decíamos, ¿no? Que no son los haters en Twitter, es que eso está a la orden del día en cualquier conversación o en cualquier parte. Lo que decía, por tocar un poco el tema del terrorismo, porque desde luego se les considera terroristas y muchas veces, o las pocas noticias, o pocas veces, porque no siempre llegan estas noticias de estos atentados, cuando llegan como terroristas supremacistas. Porque es verdad que además de compartir la misoginia, muchos comparten la homofobia y bueno, aspectos no ligados a la extrema derecha. Pero nunca se visualiza o se visibiliza, quiero decir, esa misoginia. Se habla del supremacismo, de ese racismo y de esa homofobia, pero no se visibiliza. Yo soy una de las defensoras de conceptualizar las cosas por su nombre y yo creo que tenemos que ir más allá de violencia de género, que lo que estamos viviendo es un auténtico terrorismo machista y aquí tenemos la expresión de los atentados, que en la connotación de terrorismo para mucha gente no basta con la dominación por el terror, no basta con la sucesión de actos violentos para la dominación, que coincide, o sea, la violencia machista encaja en todas las definiciones de terrorismo que nos da la RAE, pero es que a nivel de entenderlo, ¿no?, de la opinión pública, el terrorismo conlleva estas masacres, estos atentados tan violentos, y los tenemos, pero no se visibilizan, no sé a qué esperamos para poner el verdadero nombre a esta violencia machista. Creímos que es el terrorismo machista. Es que si bueno, hablábamos de una identidad común, de un lugar común. Creo que tienen también hasta un lenguaje común, que es además una forma de descubrir, ¿no?, cómo se polinizan las redes sociales, porque empiezas a descubrir ese tipo de lenguaje en muchos sitios. ¿Nos cuentas un poco sobre este lenguaje? Uy, sí, tienen todo un lenguaje propio que han desarrollado. De hecho, ya empezó con el movimiento en defensa por los derechos de los hombres. Si hablamos de denuncias falsas, todas sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y lo contextualizamos en un ámbito muy concreto, que sin embargo es el 0,00001. Y sin embargo, cuando tú vas a comisaría a denunciar, tienen un cartelito donde te anuncian que poner una denuncia falsa es un delito y que la mayor parte de los delitos de denuncia falsa se cometen contra los seguros, para denunciar robos falsos o para denunciar algo que puedas reclamar al seguro que sea falso, que sería una estafa. Bien, pero sin embargo, hablamos de denuncias falsas y nadie piensa en estafas a los seguros, nadie piensa en denuncias por robo falsas. Nadie. ¿Por qué? Porque han conseguido instaurar ese lenguaje en el sentido común de la sociedad en la que nos movemos. Bien, pues estos grupos tienen un lenguaje común, un lenguaje propio que les permite identificarse entre ellos y que también poco a poco está dando el salto a otros espacios, que sale de los espacios virtuales de la manosfera propiamente dichos
y que poliniza otros espacios. Hay algunos conceptos que me parecen muy interesantes por todo lo que reflejan. Uno de ellos es el muro. El muro es lo que siempre habíamos dicho, lo que nuestras abuelas decían, se te va a pasar el arroz. Bueno, pues ellos hablan de te vas a dar contra el muro. Cuando lleguen los 30 años te vas a dar contra el muro. Entre los 20 y los 20 y muchos, ponle los 30, si quieres una cifra exacta, las mujeres están en su prime, están en su peak, están en el momento de mayor belleza, mayor lozanía, por decirlo así, donde su cuerpo todavía es joven, donde su fertilidad está en niveles máximos, porque la fertilidad es un valor para ellos muy, muy, muy apreciado. Y a partir de los 30 empieza el declive. Las mujeres se dan contra el muro. He llegado a leer, y luego lo documenté, que Shakira, tenemos en mente Shakira. Bien, pues que Shakira tendría que conformarse con lo primero que viniera porque ya tiene una cierta edad. O sea, Shakira se va a conformar con el primer Manolo que se le acerque porque ya tiene una... Vamos a ver, para empezar, ¿Shakira quiere estar con un tío? Eso es lo primero. Nos lo hemos planteado porque quizá ni siquiera le apetece ya después de todo lo que lleva vivido. Pero aún así, Shakira se va a conformar contigo, precisamente, que acabas de venir porque ya no le quedan muchas opciones. Pero vamos a ver, ¿nos ubicamos? Bien, pues eso es lo que ellos consideran, que a partir de los 30 tenemos que conformarnos con cualquier cosa que venga, literal, tendremos que bajar nuestros estándares porque si de los 20 a los 30 tenemos estándares demasiado altos nos vamos a quedar solas y vamos a preferir, no, lo que nos espera según ellos, el destino que nos espera según ellos, que es ya casi un meme, es gatos y vino serán tu destino. Gatos, vino, gatos, alcohol, Lexatin y... y Satisfyer. Gatos, vinos, alcohol y Satisfyer. Y Oye, Lexatin. no es mal plan tampoco. Planazo. En lugar de aguantar a Manolo al que le huelen los pies. O sea, planazo. Bueno, pues les sorprende que ese plan de gatos, vino y Satisfyer para nosotras sea de mayor interés que la compañía erótico-festiva de Manolo al que le huelen los pies. No lo entienden, les resulta súper extraño. ¿Cómo es posible si anticipábamos que se van a dar contra el muro y que todas las que nos han rechazado en el instituto cuando eran jóvenes... Hola. Perdón, es que estaba el gato rascando para que le abriese la puerta. Disculpa. Pues no les engañan cómo esa fantasía erótica que se habían montado de todas las que me han rechazado en el instituto, en la universidad, cuando eran jóvenes, cuando lleguen los 30 no les va a quedar otro remedio que aceptarme. Ojo ahí la autoestima que tienes, amigo, yo me la revisaría. Pues toda esa fantasía de cuando lleguen los 30 me van a aceptar porque no les queda más remedio, no se cumple, siguen sin aceptarte. Y te prometo que se quedan anonadados, se preguntan en los foros cómo es posible, si se han dado contra el muro, si ya no están en su momento de mayor fertilidad, de juventud y de belleza, ¿cómo es posible que me sigan rechazando? Bueno, pues Manolo, dale una vuelta a tu fantasía, porque quizá las bases de tu discurso eran lo que fallaban desde un primer momento. Pues este discurso de se van a dar contra el muro salta a los grupos, salta a todos los espacios en los que los hombres se reúnen y hablan entre ellos sin que nadie les vea, sin que nadie les cuestione, sin que nadie les diga te estás pasando, eso no es adecuado, eso aquí no. Esos espacios, por ejemplo, grupos de WhatsApp, espacios masculinos o momentos en los que los hombres se reúnen para tener ciertas actividades. Lo típico de quedar después del trabajo a tomar unas cervezas solo los tíos, o con amigos, o la panda de amigos, o después de la pachanga de solteros contra casados. Pues en esos espacios de este tipo de actitudes hablan y las comparten entre ellos. Salen estos memes, estos discursos de los foros, de los espacios de las redes sociales, del TikTok incluso, y pasa a los espacios no virtuales. Cuando hubo el juicio de Dani Alves, por ejemplo, por la violación a aquella chica en la discoteca, TikTok se llenó de vídeos, sobre todo de muchas chicas, pero indudablemente de miles de tíos defendiendo que Dani Alves no era un violador porque le sobra la pasta y porque tiene una capacidad de atraer a cualquier mujer que se le presente. Entonces, ¿cómo va a ser un violador? ¿Cómo va a ser un violador un tío
tiene pasta. Bueno, pues sí, amigos míos, porque la violación es una fantasía de poder, no es un tema sexual. Pues estos discursos después se replican fuera, salen de la manosfera a la vida real, a nuestro día a día. Y nos los encontramos en discusiones de trabajo, nos los encontramos entre amigos, nos los encontramos en la cafetera de la oficina. Este mismo tipo de discursos. Muchas veces hablamos o pensamos desde un punto de vista un poco condescendiente, que son grupos marginales, que son chavales a los que nadie les hace caso. No, son peligrosos. De hecho, una de las cosas en las que me gustaría poner el foco es que muchos de ellos, de todos estos grupos de la manosfera, no solo de los incels que hemos dicho, también de los MGTOW, de los masculinistas, etcétera, es que muchos dicen que se afiliaron, por decirlo así, empezaron a militar en la manosfera a raíz de experiencias nefastas con las mujeres. Cuando digo experiencias nefastas no siempre es rechazo. Muchas veces son relaciones que no salieron bien. No salieron bien de acuerdo a los términos en los que ellos consideraban que una relación tenía que ir. Sino, y a eso voy, a lo que digo que son peligrosos. Si ellos aspiran a una relación caracterizada por la sumisión, si ellos esperan de una relación con una mujer que se caracterice por la sumisión, que se caracterice porque ella deje de lado sus amistades, que elimine todas las redes sociales, que no tenga amigos, que no salga con sus amigas de fiesta, que se dedique única y exclusivamente a su hombre, que vista de una determinada manera, y esa mujer en esa pareja, en ese contexto, por lo que sea, decide que se va a comportar de una manera conforme a su propia libertad le indica, va a llevar una falda que su pareja considera que es excesivamente corta, pero a ella le apetece, o que le apetece salir de fiesta con sus amigas, o que ¿por qué tengo que cerrar mi Instagram, ponerlo privado si no me apetece? Eso para ellos es una relación negativa, es una relación... será un fracaso, porque esa relación está condenada al fracaso, lo mires por donde lo mires, más tarde o más temprano. Esa relación lo consideran una experiencia negativa. Entonces, ojo, porque estamos hablando de experiencias muy cercanas al maltrato, sino directamente de maltrato. Y eso es lo que ellos consideran una experiencia negativa en sus relaciones con las mujeres. No se ha dejado maltratar, no se ha dejado someter, no se ha dejado humillar, se ha dejado que yo le imponga estos límites y ha decidido hacer lo que su libertad le mandaba. Ojo, porque este discurso de es que no quiero tener relaciones con mujeres porque todo lo que he tenido han sido experiencias negativas y a lo que aspiro, a la relación que aspiro es este tipo de relación tan estrecha con unos márgenes tan marcados, ojo, porque son discursos altamente peligrosos y son discursos que están muy vinculados a la violencia de género, a la justificación de la violencia de género. Yendo un poco hilando, ¿no?, con lo que estás diciendo, podríamos a lo mejor entrar en la segunda parte del título, que es más allá de la frustración sexual, un poco pues por lo que estás diciendo, ¿no?, que no es solo la frustración sexual de sus relaciones sexoafectivas con mujeres que les rechazan o que no se someten, o etcétera, sino que ellos aspiran, ¿no?, a un modelo, digamos, no sé, de hace un par de siglos, las trad wives, ¿no?, las mujeres tradicionales o las esposas tradicionales, también tienen como sus expectativas para las jovencitas, no conozco el concepto, el término, pero que es un poco lo que se está luego trasladando a la política, lo mismo que luego encuentran su representación en partidos políticos que están reivindicando, bueno, pues como por ejemplo el derecho al aborto, que siempre, da igual los años que lo hayamos, que pasen, desde que lo hayamos conquistado, que está continuamente puesto en duda. Ahora mismo, por ejemplo, las compañeras en Castilla y León, con Vox gobernando en coalición con el PP, lo ha puesto en peligro, lo ha puesto otra vez sobre la mesa. Estamos continuamente, o el derecho que no se hace efectivo en algunos municipios, en muchas provincias. Aquí, por ejemplo, yo te hablo desde Andalucía, también pasa. ¿Cómo se traslada todos estos, cómo lo vemos reflejado en nuestro país? Porque tú lo estabas diciendo al principio, ¿no?, de la charla, hay algunas academias en otros países que sí que están trabajando, incluso desde hace ya una década, sobre esto. En España no. ¿Cómo se refleja en nuestro país
y qué podríamos hacer para impulsar, trabajar contra este tema. Sí. El contenido de las Tradwives yo lo considero pornografía para incels. Así de sencillo. Es un contenido que es una fantasía de esposa tradicional, que es a lo que ellos aspiran, pero estoy convencida de que hasta ellos mismos saben que es un arquetipo, una fantasía que es inalcanzable para más del 99%. Un poco como el arquetipo de la actriz porno que ellos idealizan, que ellos conceptualizan, saben perfectamente que no está a su alcance. Pues el de las Tradwives funciona exactamente igual. Es un arquetipo que funciona como una fantasía que ellos erotizan y que yo estoy convencida, así entre nosotras, de que es pornografía para incels y para MGTOW. Convencida. Entonces, el fenómeno de las Tradwives no creo, por suerte, también te lo digo, que se popularice entre ellas. Me parece mucho más peligroso hasta cierto punto el fenómeno de las Pick Me. Porque las Pick Me Girls sí que tienen un discurso mucho más cercano. Convertirse en una Tradwife es una marca de clase, o sea, tiene una marca de clase muy potente. Tienes que pertenecer a una clase social alta o muy, muy alta para poder permitirte ese pertenecer a ese colectivo. Seamos honestas, hoy en día con el precio de la vivienda, con el mercado laboral tal como está, en un contexto turbocapitalista como en el que vivimos, es muy difícil que en una relación uno de los miembros deje de trabajar, sea el que sea. Sea el que sea, siempre es la que acaba siendo. Es muy difícil que hoy en día se pueda permitir una pareja, se pueda permitir una vivienda, se pueda permitir formar una familia, ya te digo, con un solo sueldo. Con dos ya es difícil, pues imagínate con uno solo. Entonces, funciona como una fantasía a la que aspirar. Cuando el colectivo incel idealiza los años 50, 60 o incluso más allá, los años 30, 40 del siglo pasado, estamos hablando de casi 100 años, lo que idealizan, o lo que a ellos les atrae, no es una época en la que los hombres eran promiscuos sexualmente, los que los hombres tenían mucha capacidad de seducir a las mujeres y tener múltiples relaciones prematrimoniales. No, no es eso lo que están idealizando. Cuando ellos hablan de una época idealizada de los años 50, 60 o de los 30, 40, cuando se refieren a la época de sus abuelos, no es porque sus abuelos se hartaran de follar, es porque sus abuelos tenían una mujer disponible para que pudiera cubrir todas sus necesidades y sus abuelos con trabajar ya lo tenían todo hecho. Y hoy en nuestro contexto, lo siento mucho, con trabajar solo y traer el pan a casa no es suficiente, queremos mucho más. Necesitamos mucho más y aspiramos a mucho más. A que simplemente con ir a trabajar, trabajas tus 8 horas, vuelves a casa y te encuentras a tu esposa que te ha hecho la comida, que te tiene la casa limpia, los niños cuidados, las zapatillas preparadas, porque tú ya has cumplido como macho proveedor. Hoy en día eso no es suficiente. Con un solo sueldo no se puede y el arquetipo de la mujer tradicional sumisa, la esposa sumisa que ellos idealizan, hoy en día es poco viable, al menos poco viable para el 99%. Quizá para el 1% más rico sí, puede ser un fenómeno el renunciar al trabajo porque me lo puedo permitir, pues sí, podría ser viable en un determinado colectivo. También te digo que tienes que tener las espaldas muy cubiertas para que pongas toda tu vida y tu futuro en manos de un hipotético marido, de la suerte que tengas de que ese hipotético marido te salga bien y no te acabe dejando. Vamos, es jugar a la ruleta rusa con 5 balas. Sí, a lo mejor tienes suerte y el percutor da justo en el casquillo vacío, pero yo no me la jugaría. Por lo que hemos luchado por la emancipación de las mujeres, ya por todos nuestros derechos, ha sido precisamente para no depender de tener buena suerte con el marido elegido. ¿Y en qué consiste el discurso de las Pick Me Girls? Que decías que sí que podría ser más peligroso, más cercano. Y las Pick Me Girls tienen el clásico discurso de yo no soy como las demás chicas, yo soy diferente. Yo no quiero hablar de todos esos temas que son socialmente considerados como femeninos. Yo no hablo de ropa, no me interesa el maquillaje, no me interesa, y el resto de chicas sí son muy aburridas. Yo soy one of the boys, soy uno de los chicos, soy un FIFA como la demás.
con el objetivo de que te dejen jugar en su cabaña del árbol. Sí, quizá te dejen jugar en su cabaña del árbol, pero no te van a respetar como si fueses una más. Lo siento mucho, no eres una de ellos, no eres one of the boys. Y lo peor que le puede pasar a una pygmy es que sus deseos se hagan realidad. Una pygmy es aquella mujer que vive permanentemente enfrentada a otras mujeres en permanente competitividad con otras mujeres por la atención y la validación masculina. Claro, si toda tu identidad la conformas por confrontación, por oposición con otras mujeres y tu discurso es el feminismo a mí no me representa porque yo sola contra el mundo soy capaz de salir adelante, buena suerte con ello. Es un discurso que es mucho más cercano para las chicas porque ser una pygmy sí que está al alcance de cualquier niña de 12, 13, 14, 15 años o cualquier chica de 20, porque el discurso de las mujeres son aburridas, yo no me llevo bien con las mujeres porque las mujeres se pelean entre ellas, yo me llevo mejor con los hombres, el clásico de los niños son más noblotes, este discurso que lo hemos escuchado todas prácticamente desde que el predictor se te da las 2 rayas, desde ese momento ya te dicen, ¿qué prefieres, un niño o una niña? Es que las niñas son más rebuscadas, los niños son más noblotes. Bueno, pues este discurso replicado en la adolescencia es mucho más accesible, más cercano y se puede replicar por cualquiera. No es necesario tener un poder adquisitivo súper mega elevado que te permita dejar de trabajar y aún así mantener una familia, mantener una vivienda. Pero este discurso de yo no soy como las demás, a mí el rosa no me representa, yo no quiero saber nada de maquillaje ni de ropa, yo quiero jugar al FIFA con mis amigos, que con ellos sí que me lo paso bien y todas las demás chicas no quiero saber nada de ellas, esto lo que hace es que primero te aísla, en segundo lugar te crea una identidad por oposición y por competitividad con otras mujeres, con lo cual todo tu círculo aquí queda reducido y además tu identidad que te estás construyendo durante la adolescencia, claro, en un momento ultra vulnerable, tú te estás construyendo, estás aprendiendo quién eres y cómo rompes con eso más tarde, cuando te das cuenta de que ser one of the boys no te renta porque no te respetan como uno de ellos, porque no dejas de ser una chica. Y ellos no van a dejar de verte como una chica, por mucho que tú te quieras vender como one of the boys, por mucho que tú digas, yo no soy como las demás. Entonces, claro, ¿cómo sale de ese círculo? Y eso sí que es mucho más accesible para las adolescentes. Cualquiera puede ser una pygmy. No tienes que tener un poder adquisitivo de la mega hostia para caer en este patrón. Incluso como vía de escape para muchas adolescentes que no quieren que se las cosifique, que no quieren que se las sexualice, pueden ser una trampa, ¿no? Que lo vean como una vía de escape. Hablando de otras fantasías de estos terroristas, muchos tienen en común que dejan su manifiesto antes de cometer la masacre, algunos de ellos se suicidan después. La fantasía llega hasta el punto de reivindicar una saria blanca. Sí, cuéntanos un poco cómo es esto, que suena como muy exagerado, pero luego es que se repiten en diferentes años, diferentes atentados, todos con sus manifiestos, todos reivindicando a los terroristas que han cometido actos anteriores. Muchos se conocían y coincidían en foros y repiten las mismas consignas. Sí. ¿Cómo es esto de la saria blanca? Pues verás, tienen un discurso paradójico y quizá podríamos pensar que en cierto modo contradictorio, porque por un lado hablan de la invasión musulmana de Europa o de Occidente, de la invasión de una cultura que nos es completamente ajena. Una de las características es la pretendida superioridad cultural. De hecho, se acogen, cuando hablan de feminismo, lo hacen solamente para instrumentalizarlo en contraposición con lo que ellos consideran unas culturas atrasadas, unas culturas que denigran a la mujer, no como ellos, claro, ellos no, ellos a la mujer no la denigran, pero consideran que los inmigrantes musulmanes denigran a la mujer, vienen de una cultura hiper mega machista, no como la suya. Entonces, por un lado, rechazan lo que ellos denominan una invasión musulmana,
una de las cosas que reivindican es el invierno demográfico. Consideran que Europa y Occidente en general está sufriendo un invierno demográfico, que las mujeres actualmente ya no quieren tener hijos, ya no quieren ser únicamente esposas y madres y dedicarse a tener familias numerosas, sino que pues, prefieren potenciar su carrera laboral o prefieren enfocarse en otros aspectos. Quizá también por el contexto socioeconómico en el que nos estamos moviendo, cada vez es más difícil formar una familia, pero bueno, eso dejando eso al margen. Ellos hablan de que las mujeres deberían volver al domicilio, volver a la sumisión al hogar y dedicarse a ser esposas y madres, porque ese es el rol social que nos corresponde como mujeres. Eso es lo que ellos desearían. Entonces, por un lado ven lo que ellos denominan una invasión musulmana de inmigrantes musulmanes teniendo multitud de hijos, porque las mujeres musulmanas sí que según ellos, se ajustan a ese arquetipo de mujer sumisa a su marido y que se dedica a ser esposa y madre. Mientras que las mujeres europeas están demasiado empoderadas y han renunciado al rol que ellos consideran que deberíamos tener. Entonces, por un lado, hablan de esta invasión, pero por otro lado les tienen una envidia terrorífica y querrían implantar la Sharia en Europa. Por eso hablan de la Sharia blanca. Por eso hablan de que a las mujeres europeas y a las mujeres occidentales hay que obligarlas por métodos violentos a volver al hogar. Anders Breivik, cuando cometió el atentado de Utoya, dejó escrito un manifiesto de 1000 y pico páginas, y entre ellos dedicaba más de 100 páginas a un concepto que es este mismo, el de la Sharia blanca. Pero otros manifiestos otros manifiestos de terroristas han hablado también del mismo concepto, de que las mujeres han renunciado a ser madres, de que ya no quieren ser madres, de que estamos sufriendo una invasión de inmigrantes y que nos están colonizando por la vía de los vientres de las mujeres, y que habría que obligar de algún modo a las mujeres restringiendo sus derechos. Entre ellos, restringir el derecho al aborto, restringir el derecho al divorcio, que las mujeres no puedan divorciarse simplemente con su voluntad, sino que tengan que aportar motivos de peso muy tasados. Y ojo que la violencia de género no es un motivo de peso tasado para poderte divorciar según su contexto. Abogan porque la violación no sea delito. Consideran que lo que ocurre entre las cuatro paredes de una habitación no debe ser delito, es algo cuestión de solo dos personas y por lo tanto el Estado no debería influir ahí. O sea, que la mujer no debería tener muchas más dificultades para incorporarse al mercado laboral, muchas más de las que ya tenemos. Proponen toda una serie de medidas que hay determinados partidos políticos que, con otras palabras, con un discurso un poco más elaborado, un poco más rico en matices, si quieres, y sin ser tan autoevidente, llevan a la práctica. Comentabas el discurso de Vox en Castilla y León, de intentar forzar a las mujeres a escuchar el latido fetal, de restringir el derecho al aborto. Vox lleva en su programa electoral la restricción del derecho al divorcio, el poderte divorciar simplemente pues porque quiero y ya está, porque no aguanto más a este señor. No lo consideran un motivo válido y por lo tanto consideran que hay que limitar el derecho al divorcio. Ellos lo llaman poner la familia en el centro. Bueno, ¿qué tipo de familia estamos hablando? Como si la gente se divorciara por capricho. Bueno, pues un poco sí, ellos consideran que sí. Entonces, el concepto de la Sharia blanca va en esta línea de la envidia del patriarcado islámico del que hablaba Nasara, de este patriarcado islámico coercitivo. Quieren implantarlo en Europa porque al parecer consideran que nuestro patriarcado del consentimiento, como decía Ana de Miguel, les parece demasiado laxo y entonces hay que forzarnos a recuperar nuestro papel en la sociedad por la vía violenta. Y de esto va un poco la pues así estamos. Por un lado con la violencia por libre elección, que el consentimiento y la libre elección, y por otro lado por la coacción y el recorte de derechos estamos apañadas. Tenemos muchos frentes abiertos. Por tierra, mar y pues a lo mejor podemos estar tentadas a pensar que el problema no es tan grave aquí porque aquí no ha habido ningún atentado, como en algunos otros países, también en varios estados de Estados Unidos, en Europa, en varios países. Sin embargo, tenemos la encuesta del CIS que el 44% de los hombres dice que el feminismo ha llegado demasiado lejos, ¿no? Que la igualdad incluso ha llegado demasiado lejos.
¿No vemos aquí un reflejo de esa polinización que estamos Sí, hablando? sí, de hecho me parece, te diría aún más, aportaría un matiz a esto. Lo que me parece peligroso no es este concepto de el feminismo ha llegado demasiado lejos, sino cómo continúa la pregunta, que es muy interesante. La pregunta es, ¿consideras que el feminismo actual ha llegado demasiado lejos y que los hombres son actualmente las víctimas? Ojo ahí, ¿eh? Porque esa frase Sí, sí, lo sí, 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 sí. consideran que los hombres son actualmente las víctimas, que se ha dado la vuelta a la tortilla. Y eso les justifica una acción violenta, una acción de respuesta organizada y violenta contra ese feminismo institucional, contra ese feminismo hegemónico que ellos consideran que han ido demasiado lejos y que ahora atenta contra sus derechos y ellos son las víctimas. Por lo tanto, según esa idea, es legítimo que ellos luchen contra eso activamente, restringiendo nuestros derechos. Claro, ya no es una frustración sexual, es un agravio a sus derechos como hombres. Sí, 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 tal cual. Y ojo que Vox tenía 2,5 millones de votos, ¿eh? De hecho, cuando Vox estaba fundando o estaba recién fundado, desde el feminismo destacábamos, yo es que hice mucha campaña con eso, porque destacábamos cómo en la fundación de Vox el gran peso que tenían asociaciones como por ejemplo SOS Sí, Papás, que es una asociación de padres separados que han perdido la custodia por maltratadores y estaban, bueno, pues eso, el agravio de como padres pero te han quitado la custodia porque no eres un buen padre, porque eres un maltratador. sí, sí. Entonces, era el agravio. El peso que tienen en organizaciones como Vox, esa que yo conocía, pero como esa, tantas otras, ¿no? Sí, GenMatch es una asociación que se autodenomina de hombres víctimas de la ley contra la violencia de género. Es decir, que la ley que nos protege de aquella manera, también tendríamos que ponerle muchos matices, ¿eh? Sí. Pero la ley que teóricamente está pensada para protegernos de la violencia machista, ellos se sienten víctimas de esa ley. La explico muy sencilla, Sí, porque sí, 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 sí. ¿Se explica solo? sí, se explica solo. Bueno, pues ellos se consideran víctimas y de hecho a mí me consta que en las reuniones con estos grupos les decían, si fundáis un partido os votamos. Y fundaron un partido. Bueno, Jessica, pues no sé si me queda algo que quieras destacar del trabajo. Sí que me gustaría que también la gente que esté interesada en seguirte, tus redes, en leer tu blog, donde pueda ampliar la información, incluso verse el vídeo y tal. Si nos quieres, por ejemplo, comentar que la gente seguro que muchas de nuestras compañeras querrán ampliar todo esto. Sí, de hecho, el TFG está disponible para descargar en PDF a quien le interesa el trabajo completo y la bibliografía aportada, que es muy interesante. Está disponible en el blog es jessicafillol.es, o sea, en mi perfil.es. Y luego hice también un vídeo de presentación para el tribunal que tenía que evaluarlo, porque es un trabajo que está hecho en la UOC y la UOC ya no tiene defensa presencial. Entonces lo que nos pidieron fue hacer un vídeo presentación del trabajo con la metodología, con los resultados de la investigación, las conclusiones, el análisis que había hecho, y está publicado también en el canal de YouTube. En el blog publiqué un poco a grosso modo las conclusiones, pero todos los ejemplos en los que me basé para hacer ese análisis y llegar a esas conclusiones están en el documento. Hay como 10 o 12 páginas de recopilación de ejemplos prácticos. Veo que hay una de las preguntas, la única que me ha dado tiempo a leer, perdón, que Estoy revisando mientras hablabas, estaba revisando, sí. preguntaba si el fenómeno incel ha existido siempre o en aumento. El fenómeno incel, célibes involuntarios, ha existido siempre. Digamos, el arquetipo. El hombre que quiere tener una relación de pareja pero no lo consigue ha existido siempre. Lo que nace en Internet y se reproduce en Internet y explota en Internet son las comunidades incel. Estos foros, estos espacios en los que el radicalismo se retroalimenta y va en aumento de manera exponencial. Este tipo de comunidades no tendrían sentido si no fuese por Internet. También hay un fenómeno que considero que los ha radicalizado, es el de que ya no lo abordo en el TFG porque excedería también los límites del espacio que me dieron, pero que es las aplicaciones de citas online. Estas aplicaciones de citas online
tienen muchísima presencia dentro de los foros y de los espacios de la comunidad incel y MGTOW, porque dicen que ha sido la manera en la que se ha acentuado la hipergamia de las mujeres. ¿Qué es lo que ellos llaman hipergamia? Pues un poco lo que era la promiscuidad de toda la vida, pero ellos consideran que las aplicaciones de ligue lo que han fomentado es que las mujeres tengamos más relaciones sexuales con mayor número de hombres y además con unos hombres de un estatus superior al que nos pertenecería, porque además, bueno, ya sabéis que nos catalogan por notas, por números. Pues esta es un 4, se debería poder emparejar con un 4, con un 5. Esta es un 8, pues puede aspirar a un 8, un 9 o quizá a un 10 en sus mejores momentos. Ellos nos encasillan así, nos catalogan así, y entonces consideran que las aplicaciones de citas online han facilitado que lo que ellos consideran que es una mujer un 4 tenga relaciones sexuales con hombres que son un 8 o un 9 y que por lo tanto se nos suba un poco el ego a la cabeza y entonces no queramos mantener relaciones con ellos que son un 3 o un 2. Entonces, claro, sin Internet este fenómeno no podría producir. Y todo este discurso, todo este análisis sociológico que ellos hacen, tampoco tendría lugar. Entonces, los incels sí que han existido siempre como individuos, pero comunidad nacen al calor de Internet. Sin Internet no sería posible. Pues muy bien, pues muy claro todo. Ha sido una pasada. Jessica, muchísimas gracias, me ha encantado. Contestando a muchas compañeras que lo estaban diciendo, se va a guardar, se va a guardar. De hecho, como queda poco tiempo, no me quiero arriesgar precisamente para eso, porque si se corta solo es cuando no se guarda, si hay algún corte. Así que lo guardaremos y lo podréis ver cuando, que hay muchas compañeras que no se podían conectar hasta ahora. Estará disponible para todas. Fenomenal. Bueno, pues darte las gracias de nuevo por habernos acompañado. Enhorabuena por tu trabajo y por tu investigación. Gracias. Seguimos en contacto. Esperamos verte en León, a ti y a todas. Y bueno, y seguimos por aquí, que tenemos muchos temas interesantes estos días. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias a vosotras. Encantada, un placer. Hasta luego. Buenas tardes a todas. Chao.